Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos presentamos. Nuestra comunidad está conformada por Edgar Misael, Melitza Hernández y su servidora Génesis Ornelas. Nosotros estamos más que nada realizando un trabajo de la materia del Código Ético del Psicólogo, en el cual consiste el realizar una serie de entrevistas a psicólogos en el área sistémica familiar, en el cual se va a conformar por 3 entrevistas por los integrantes antes mencionados. Daremos una pequeña introducción ante qué es el código ético del psicólogo y al mismo tiempo mencionar lo que es el área familiar, qué enfoque tiene este sistema, ¿no? Damos inicio. El código ético del psicólogo, más que nada, es un instrumento que garantiza la protección para quienes recurren a los servicios del psicólogo. Ofrece este apoyo, el psicólogo o psicóloga para la toma de decisiones en casos que se enfrenten, pues, ciertos dilemas éticos. Uno de los principales estados del psicólogo de la ética es más que nada representar a a las distintas personas. En este principio es donde los psicólogos reconocen que toda persona tiene un aprecio ante los demás. Es el cuidado responsable del profesionista que muestra como preocupación el bienestar y evitar los daños para cualquier individuo, familia o comunidad en sí. Es más que nada el tener la integridad en las relaciones, en el cual demuestra, pues, una precisión, una honestidad, una apertura, una sinceridad, tener una máxima objetividad, o un mínimo de prejuicios, evitar conflictos de intereses, entre otros aspectos. Es tener una responsabilidad hacia la sociedad, en el cual el psicólogo profesionalmente y como ciudadano tiene esta responsabilidades más que nada antes de la sociedad en la que él vive. Es una obligación profesional el que se debe de caracterizar por un comportamiento responsable, digno, trascendente y más que nada honorable, ya que es el ayudar y representar un acto de moralidad para las personas que confían en los servicios, vaya, de la psicología. También, por lo tanto, son aquellas personas que se dedican a procurar la salud de los demás. El actuar con la ética es de lo más, pues, impecable posible, ya que, pues, es una funcionalidad de ser honorable en lo que concerne a la formación como uno como profesionista, como psicólogo, y, pues, tiende a ser un aspecto muy importante. Ahorita con esto se va a mencionar más que nada, se va a profundizar en el área sistémica, los distintos enfoques. Y ya, nuestro compañero Edgar seguirá con esta explicación. Muy bien, pues una vez dicho esto, nosotros escogimos el área familiar, el cual pues tiene este enfoque sistémico. Este enfoque propone considerar a la persona en contexto, esto quiere decir que siempre relacionado con un ambiente, con el medio ambiente, e implica pensar que las personas forman parte de sistemas más amplios, por lo que es determinado y a los cuales determina simultánea y recíprocamente. La terapia familiar sistémica basa su trabajo en estas ideas. Plantea que la generación de un cambio en el contexto siempre va a influir en a los miembros del mismo, y que cuando un individuo genera un cambio, este influye en el sistema total. La psicología familiar es la que se encarga de analizar y trata de resolver estos conflictos que se plantean en el grupo familiar. En esta área se estudian las familias como sistemas y se analizan los comportamientos, patrones de comunicación y respuestas emocionales entre los miembros del grupo familiar. Por ello, este tipo de terapia familiar puede ayudar en estos casos como de divorcio, problemas de pareja, muerte de un miembro de la familia, además de otros muchos supuestos ligados al ámbito familiar. También cabe mencionar que la terapia familiar se encarga de resolver los principales obstáculos que suelen darse en este tipo de relaciones. Primero está en la diversidad, ya que pues no todas las familias son iguales, sino son muy diversas. Después tenemos lo que es la privacidad. Esto es porque las familias se guardan muchos secretos complicados de sacar a la luz. Según la psicología, los temas como los malos tratos o los abusos son difíciles de sacar. Y en esta terapia trata de hacerlo lo mejor posible. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, Misael. Que me da mucho gusto. Bueno, antes de iniciar la entrevista, me gustaría pues, agradecerle por su tiempo y pues gracias también por concederme esta entrevista.
Bueno, antes que nada me gustaría pues, que se presentara, me gustaría saber su nombre, dónde estudió y bueno, y lo demás. Mi nombre es Karina Baquer Espinosa, soy psicóloga familiar y estudié en CID Universidad. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría preguntarle principalmente, ¿qué es la psicología familiar? La psicología familiar estudia e interviene en los problemas que afectan dentro del entorno familiar, las relaciones que hay dentro del sistema entre sus miembros. Por lo tanto, un psicólogo familiar no se centra su trabajo solo en la persona en sí, sino como un sistema de un todo. Así evalúa y tratará los patrones de comportamiento y comunicación que hay en interacción dentro de la familia. Sí, entonces es importante ver los estados emocionales y las variables externas que lo envuelven dentro de ese entorno. Pero su principal objetivo es restablecer el equilibrio de la familia y también que la terapia, dentro de la terapia, se puede implementar cambios positivos en la familia y en la manera como debe de relacionarse y que se respete los roles de cada miembro. Es por eso que el sistema familiar se basa como en la teoría general de sistemas. Así es, que es sobre acerca de, el fundador fue Bertrand Lancy. Él empezó a desarrollar este sistema, dado que muchos conflictos emocionales nacen de una raíz de la socialización. Y entendemos que nuestro primer factor social es la familia. Muy bien. ¿Y por qué se interesó en esta área de la psicología? Fíjate que al trabajar como asistente educativa, después de la preparatoria estudié como asistente educativa. Trabajé en guardería, entonces vi la necesidad de comprender los diferentes comportamientos de los niños y cómo influye la crianza de los padres en ellos. En la ciudad se requiere mucho el apoyo psicológico por los diferentes factores que las familias viven actualmente. Y es importante brindarles herramientas necesarias con el fin de sobrellevar la problemática y que logren dar una mejor calidad de vida uh, dentro del entorno familiar y vean resultados significativos y bienestar que pudiera brindar la terapia familiar. Muy bien. Y bueno, ahorita hablando un poquito más acerca del código ético del psicólogo, no sé si nos puede decir qué es en sí. Sí, mira, el código ético es un instrumento que es diseñado con el fin de facilitar el cumplimiento y sobre todo la práctica que va adquiriendo, desarrollando el psicólogo. Y se enfatiza como valor central, es un valor, hablamos de valores dentro de la profesión y cómo lo ejercemos. El objetivo general como profesionales de la salud mental es regular criterios que venga de acción y sobre todo de la conducta, porque es nuestro enfoque, ¿no? Saber el comportamiento de la persona. Entonces, se extiende un instrumento con un cuadro ético que garantiza la protección como usuarios, también vincular todos los servicios psicológicos que vamos a ofrecer y sobre todo apoyar en todas en la área específica la aplicación del tratamiento psicológico que se va a llevar a cabo en el paciente y sobre todo dar el apoyo de manera conveniente. Otra cosa, pues más que nada es que es regirnos y llevar este cuadro ético que entienda el paciente que también es 100% confidencial. Lo que vamos llevando a cabo mediante los expedientes, decirle que pues es algo confidencial y de ahí entra también nuestros valores, ¿no? El generar respeto y sobre todo empatía al paciente. Muy bien. Y bueno, y de acuerdo al código ético del psicólogo, ¿cómo logra que haya un ambiente de confianza durante la sesión terapéutica con la familia? Sí, mira, con el fin de que entre desde la llamada, digamos, el saber que el paciente está interesado en recibir una terapia familiar o individual, vamos siempre a ser empáticos, ¿no? Aumentar cada vez más la comprensión. Desde la llamada telefónica tú te das cuenta de cuál es la problemática del paciente, cuál es el motivo. Sí, es importante también desarrollar estrategias y habilidades para cada paciente para dar una resolución
y cómo ellos, más que nada, cómo ellos van a estar preparados a utilizar herramientas para dar un cambio a su sistema familiar. ¿Sí? También vemos problemas de relaciones dentro de la familia, problemas de conducta, si hay ciertas patologías, por ejemplo, enfermedades, si hay algún cuidador en casa, alguien enfermo, o que tratan con adicciones, con familiares con problemas de adicciones. Entonces, promover la psicoeducación dentro del entorno familiar es una parte fundamental para poder generar ese cambio en esos roles que se manejan dentro del sistema familiar. De acuerdo. Y bueno, y con respecto a esto, ¿le ha tocado un caso difícil en el que algún miembro de la familia no quiera cooperar o simplemente se oponga? Si es así, ¿qué ha hecho en esos casos de acuerdo pues, al código ético del psicólogo? Ujú. Em, eh, Cuando un paciente al proporcionar o al querer tener una terapia de manera, como te digo, individual o de familia, es importante respetar la dignidad y el valor de cada paciente y el derecho también, como te mencioné, a la privacidad y la autodeterminación. Entonces, el respetar y las diferencias individuales, ¿no? También culturales, de género, etnia, religión. Entonces, eso sería como una parte fundamental para poder desenvolver, pues, la terapia y que ellos se sientan en confianza, dar ese rapport como entre terapeuta y psicólogo y paciente, dar ese rapport importante desde el principio. Ujú. Hay pacientes que sí, puede variar, son un poquito más cerrados, como entrar esa confianza, ese rapport. Pero más que nada es que se transmita, que el psicólogo transmita que realmente ama su profesión y que le apasiona el dar brindar ese acompañamiento al paciente. Claro que sí. Ujú. Muy bien, ya por último, bueno, para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarle si en alguna ocasión dentro de las sesiones terapéuticas se ha visto obligada a tener que poner a un lado el código ético del psicólogo para poder intervenir. Fíjate que no me ha tocado, o sea, ha sido como, es importante, pienso yo, tener siempre bien en mente, como psicólogos, y como te digo, esa misma, el amar tu profesión te va a ayudar a siempre respetar, em, ahora sí que al paciente mismo, ¿no? Por ejemplo, si una vez, o sea, si algún paciente ves que evade o se resiste al cambio, pues lo más ético y profesional es usar la empatía, pero si vemos que hay algo que el paciente necesita, como hasta su personalidad, ver si, por ejemplo, saber que si él tiene más, digamos, en este caso, prefiere que otro psicólogo se le atienda con otro enfoque, es respetarlo. O nosotros mismos veamos al paciente si ocupa otro tipo de enfoque psicológico, yo pienso que ahí es donde se puede dar a reflejar. Para usted, ¿qué es el código ético del psicólogo? El código ético son lineamientos que nos marca el Colegio de Psicólogos, ¿no? De México. Yo creo que es un código muy ambiguo, ¿no? Tiene dentro de este año, no recuerdo exactamente cuánto, pero así lo llegué a revisar. Es muy ambiguo, realmente no marca muchas especificidades a las necesidades actuales, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales no se toman en cuenta, no se toman en cuenta, pero en la teleterapia no se toman en cuenta muchas cosas que ahorita quizás como sociedad estamos viviendo post-COVID. Entonces sí necesita ciertas actualizaciones, pero son lineamientos que debemos de seguir. Lamentablemente, pues no está muy regulado, ¿no? Cada estado tiene su propio colegio de psicólogos y no tienen mucha autoridad aún, que deberían, pero no la tienen, lamentablemente. Entonces, no sé, es algo, creo que creo que son lineamientos que están en desuso, lamentablemente, pero debería de ponerse muchísimo más en práctica por parte de las universidades, creo yo, que, no sé, que se estudie más, que se rija por parte de ellos, porque ¿qué te dan una materia? ¿No? Una materia en toda la universidad, nada más el código ético, y ya no vuelves a ver el código ético, a menos que tengas una duda tú personal, una necesidad, lo buscas en internet. Pero no, sí. Yo pienso que el código ético es algo que necesita actualizarse y que lo vayamos implementando cada vez más todos nuestros colegas en la práctica profesional. Muy bien.
Nuestra siguiente pregunta sería, de acuerdo al código ético del psicólogo, ¿cómo logra que haya un ambiente de confianza durante la sesión terapéutica con la familia? Ok, eso es bien, bien complicado. Es bien complicado porque eventualmente nosotros dentro de la terapia familiar podemos citar quizás nada más a un miembro, a un olón o a otro olón de la familia, ¿no? Los papás, a lo mejor papá y un hijo, mamá y una hija. Entonces, sí es complicado porque está la noción de que, lo que yo te digo en individual, al rato lo vas a traer en familia. Y sí, pero no. O sea, nosotros tomamos los temas y esos temas los interconectamos con todos los otros temas que la familia nos está presentando. Sin embargo, en la primera sesión una familia llega con una necesidad, ¿sí? Que es el motivo de consulta. Entonces, el motivo de consulta te lo dicen y ese es tu punto de partida para ir hilando y haciendo como que todos los temas que encajen. Y todos estos temas que te cuentan en lo personal, uno como terapeuta tiene que ir viendo de qué forma encajan o cómo abonan al motivo de consulta para entonces poder hacer ya una intervención. Pero nunca divulgando, ¿no? Lo que te dice individual, sobre todo cuando hay cuestiones como de violencias y abuso. Ahí sí el código ético marca que tenemos que seguir ciertos pasos o lineamientos para tomar cartas en el asunto, ¿no? Llámese una denuncia o intervenir directamente con algún padre de familia o algo por el estilo. Entonces, en lo personal, una de las armas que más me gustan es ahora sí que el rapport, ¿no? Necesitas generar un ambiente de confianza con quien esté ahí. Si está una persona, un miembro de la familia, con él. Si están todos los miembros, con todos los miembros. Y eso es lo que muchas veces resulta cansado, que no todo terapeuta puede hacer. Pero sí se requiere como un set de habilidades muy importantes para poder generar el ambiente de confianza, que la familia se apegue al tratamiento y entonces ya lo vas dividiendo. Y como ya tienes ese antecedente, entonces ya es más fácil que te divulguen información. Que igual en cada sesión tienes que decirles, ¿no? Todo lo que no, todo lo que salga de aquí va a ser nada más por tres circunstancias, que usted esté cometiendo un delito, que usted está, no sé, pensando en hacer daño a alguien más, o que alguien más, o que usted mismo quiera hacer daño a usted, ¿no? Nada, Claro. todo eso se queda en sesión, y eso aplica para los adolescentes, los niños y los padres de familia. Por ejemplo, cuando van los padres, muchas veces hay temas de infidelidades que sale cuando están los padres nada más, pero que los hijos no saben. Entonces uno como terapeuta no puede divulgar esa información a los hijos. Aunque uno sepa ahora que el tema de la infidelidad es parte del motivo de consulta o el por qué el hijo se está comportando de tal forma o por qué los papás están discutiendo constantemente, uno no lo va a divulgar ahí porque entonces estás violentando esa regla específica de que no divulgar información que no sea pertinente a esos tres ejes. Entonces sí es Ujú. complicado, pero te digo, tenemos que tenerlo como muy en mente el para qué preguntamos y el por qué hacemos. Porque, perdón que me extienda, Sí, no. pero cuando hacemos terapia de familia no hacemos terapia de pareja. Son dos procesos diferentes. Entonces, por ejemplo, viene una familia de cinco, papá, mamá y tres hijos, y tú dices, ok, quiero ver a los padres te das cuenta de que gran parte del conflicto nace de ahí. En esa sesión no das terapia de pareja. Ahí sigues haciendo terapia de familia, pero nada más con papá y mamá. Si ya después se concluye el proceso, o durante el proceso, tú puedes sugerir que los padres tengan sesiones de terapia de pareja aparte, ¿sí? Ok. Porque el motivo de consulta quizás es un problema con uno de los hijos, ¿sí? O la relación entre mamá e hijo, papá e hijo, no sé. Pero no se interrumpe el proceso de terapia de familia para hacer terapia de pareja. Es ¿Sí? totalmente independiente, ¿no? Tiene que ser independiente, sí, porque si no, entonces mezclas procesos y entonces sí se te va la información de un lado para otro. Porque ¿qué le vas a dar prioridad? ¿A la terapia de pareja o a la terapia de familia? Ujú. ¿No? Sí Así es. tendría que ser separado el proceso e idóneamente con otro terapeuta. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería, ¿le ha tocado un caso difícil en el que algún miembro no quiera cooperar o simplemente se oponga? ¿Y qué Sí. ha hecho en esos casos de acuerdo al código ético del psicólogo? Ok. Sí, a cada rato y normalmente es o un adolescente, un hombre adolescente o un padre de familia. Normalmente son ellos. Rara vez es la mamá, rara vez es la hija adolescente. Que ahí siempre es el hijo adolescente o el papá. El código ético ahí que hacemos, según el código ético, de todos modos damos la intervención, ¿no? Ofrecemos el servicio de terapia de familia. La terapia de familia la podemos hacer con un miembro o con los cinco miembros o con cualquier número Ok. de la familia. Lo que pasa es que la terapia de familia es el enfoque, ¿sí? Ujú. O sea, nosotros, los terapeutas familiares, pensamos en sistemas, no tanto en individuos. Entonces, si me dice, no, yo quiero la terapia de familia, pero mis dos hijos no quieren venir y nada más van mi papá y mamá, ok, venga papá y mamá. Pero nosotros cuando estamos en el consultorio tenemos papá, mamá físico y en nuestra cabeza, hijo, hija o hijos, así como a un lado imaginario, casi casi. Y Ok. hacemos las preguntas a los padres o a quien esté ahí, pensando en la otra persona, en cómo esto va a impactar en otro. Si hacemos tareas o dejamos tareas, se les dejamos tareas tomando en cuenta a los demás. Entonces, por eso te digo que se hace la terapia de familia normal, que sí tiene que ver mucho el motivo de consulta, ¿no? Si me dicen, no, lo que pasa es que mi hijo está en depresión, se quiere suicidar, no le voy a dar terapia de familia, ¿sí? Necesita primero atender la urgencia. Y según el código Ujú. ético, la urgencia es preservar la vida de la persona o la integridad física y emocional de la persona. Entonces, si llega una familia con un adolescente que tiene ideación suicida o algún otro diagnóstico, primero se atiende eso. Se tiene que forzosamente atender eso. No, pues es que queremos terapia de familia, pero no va a la terapia individual del joven o la joven, o no se está medicando cuando debería estarse medicando. Primero es eso y luego la terapia de familia.
porque eso es la urgencia. Todo es importante, pero la Sí. urgencia siempre tiene que ser preservar el bienestar del individuo. Ok, sería la prioridad, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ok, y pues por último, para finalizar, ¿en alguna ocasión dentro de las sesiones psicoterapéuticas se ha expuesto la necesidad de poner forzosamente a un lado el código ético del psicólogo para intervenir? En mi experiencia profesional te puedo ser sincero que no. No recuerdo y no tengo en cuenta una instancia en la que tenga que haber dicho, pues ni modo, lo tengo que hacer. Porque no quiero que haya tal circunstancia. O no sé, si me planteas un escenario hipotético, a lo mejor lo que tienen en mente para esa pregunta, pero no se me ocurre. No, la verdad que no tengo así en la mente una experiencia, no. Y tampoco no sé si un escenario en donde me imagine que tenga que hacer forzosamente al lado el código ético. No, porque cubre, te digo, es tan ambiguo que puede cubrir muchos escenarios en donde todo modo sería aplicable. ¿O tú Por qué te ejemplo, imaginas? Ajá. algún abuso sexual. No, es que según el código ético, y lo tenemos que hacer, Ajá. es informar inmediatamente a las autoridades, sobre todo si viene por parte de los padres. ¿Sí? Y Pues, usted no ha conocido a alguien que no lo, que sepa, o sea, que le haya llegado esa, pues, esa situación dentro de terapia y no haya hecho nada. y no ha dicho nada la persona o yo, El psicólogo, el psicólogo, o de exponer. conocidos, Ajá. sí, sí, de colegas, sí, de colegas, y sabes, ¿Por qué cree usted que no lo hacen? Pues no van mira, se me y ocurren tres posibles hipótesis. La primera es mera ignorancia, o sea, no conocen o no saben qué hacer, ¿sí? La segunda es falta de pericia, o sea, no tienen la experiencia suficiente como para saber tratar con estos problemas. Y la última es mera corrupción de la moral. O sea, no saben, no quieren hacer el bien porque son malas personas o profesionalmente, no sé, incapacitados. Porque sí, por ejemplo, se me ocurre ahorita, es que la pregunta es que tengas que hacer un lado y no se tiene que hacer un lado. Lo hacen al lado, ¿sí? Por estas, ahorita se me ocurren tres instancias. Pero sí recuerdo de una colega en específico que ella era encargada de un departamento y no hacía las denuncias necesarias. ¿Sí? Pues ahí venían chicos o chicas con alguna, pues no denuncia formal, pero sí, me pasó esto, me hicieron esto, entonces no hay seguimiento, ni siquiera hay una educación, porque el primero que tenemos que hacer es una psicoeducación. Si te viene sobre todo un menor de edad, si te viene un menor de edad, en cuanto te dan el caso así, o sea, te lo expresan, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, esto cae dentro de los lineamientos que te dije en un principio de la terapia, donde puedo yo o una de dos, o informar a tus padres o informar directamente a las autoridades. Primero son los padres. Entonces los padres tendrían que tener ahora sí, que la motivación para meter la denuncia. En caso de que alguno de los padres sea el ofensor, tendríamos nosotros que hablar directamente, pues si no es ADIF, a Fiscalía, para que procedan con el caso, porque tenemos nosotros que proteger la integridad del menor. No puedo yo que me llegue un adolescente o un adolescente con abuso en casa, sea sexual o físico, y se acaba la hora y pues la regreso a casa. ¿No? O sea, exacto. ahí, ¿qué onda? ¿Qué hago? Ujú. ¿Sí? Entonces ahí sí es directamente con las autoridades o si no informar a los padres y a las autoridades. Es que depende mucho del caso ahí, Sí, porque te digo, sí tenemos que cuidar la integridad de la persona, pero pues, tú sabrás. A veces las denuncias no proceden, a veces sale peor, meten la denuncia, pero eso ya queda muy por fuera de nuestro campo de acción. ¿Sí? Lo ético es esto, es el sistema penal, político, de justicia. Les falla, pues lamentablemente no es, ahora sí que ya no cae en nuestras responsabilidades. Entonces, sí, es así un es. tema complicado. Sí, pues estas serían nuestras preguntas. Aquí concluiríamos con nuestra entrevista. Buenas noches. Reitero, mi nombre es Génesis Ornelas. Ahorita va a ser la aplicación de una entrevista con motivos educativos. Va para la materia del código ético del psicólogo. ¿Me podría apoyar pues con su nombre y en el área que usted desenvuelve como psicólogo? Sí, mira, mi nombre es Francisco Medina, mucho gusto, Génesis, y yo soy psicólogo familiar, entonces, con enfoque sistémico. Entonces, pues, regularmente, pues, trabajo pues, en esa área o bajo esa corriente, ¿no? Ok, perfecto. Ahorita pues voy a empezar con una serie de preguntas. Si alguna pregunta no la llega a comprender, me lo hace saber para reformularla, ¿va? Va. Para comenzar, ¿qué es el código ético del psicólogo para usted como psicólogo sistémico? Bueno, para mí el código ético, pues, es ese aparato regulador que nosotros como profesionistas en la salud mental nos ayuda justamente a tener limitado
hablando de teoría sistémica, ¿no? Nosotros hablamos mucho de límites, entonces pues nos limita justamente a eso, ¿no? A tener o a tener pues límites respecto a lo que, a las interacciones que tenemos con los pacientes, ¿no? En algún punto donde consideramos muy importante justamente el cuidar la integridad propiamente del paciente, ¿no? Pero también por otro lado, a la vez, pues también nuestra propia integridad, pero son una serie de normas, de reglas, vamos a verlo de esa manera. No, no sé, ya me pusiste nervioso. Pero pues es un aparato regulador, lo veo de esa manera, ¿sí? Entonces nos ayuda a regular justamente que nuestras conductas, nuestra interacción sea lo más sana posible y sobre todo, pero sobre todo cuidando la integridad del paciente y a la vez también la del terapeuta, ¿no? Lo veo de esa manera. Ok, perfecto. De acuerdo con este código ético pues, que me está comentando en la perspectiva que tiene, ¿cómo ha logrado que haya un ambiente de confianza durante sus sesiones terapéuticas, ya sea en el ambiente familiar, como involucrando aquí ya como de 2 a 3 personas en familia? Fíjate, resulta muy curioso, Génesis, porque aunque soy psicólogo familiar, es muy curioso, pero no atendemos tantas familias como pensaríamos. Entonces, más bien la sesión o la terapia se refiere a la área sistémica o familiar, mm, cuando trabajamos directamente con el paciente individual, pero con el enfoque sistémico, es decir, con todas esas interacciones. Si en algún punto nos topamos, que sí nos llegamos a topar, obviamente, pues con familias, Ujú. pues se me olvidó tu pregunta. Se la Perdón. reintegro, más que nada de cómo se hace un ambiente seguro con las familias aplicando el código. Ok, ambiente seguro, bueno, me parece que, bueno, me interpreto que te refieres a que tenga, a que sea armoniosa la sesión y estas cosas, Ujú. ¿no? Ok, sí, Sí, mira, trabajar con familias, que eso, digo, muy pocas veces se da, pues a veces pasa esas interacciones que a veces hay violencia en la familia, etcétera, etcétera, y es ahí donde se puede tornar, quizás, podría caber el ejemplo, un poquito, digamos, no de confianza o de problema incluso, ¿no? Entonces, okey. ¿cómo aplicamos el código ético desde mi perspectiva, desde mi experiencia? Algo que me gusta mucho hacer con mis pacientes es reiterarles siempre que tienen la libertad de levantar la mano cuando ellos consideren o sienten que lo que yo estoy diciendo o el punto a donde los esté llevando en la terapia no se sientan cómodos, ¿sí? Entonces me parece, y me ha funcionado a mí, ¿sí? Entonces eso también a mí me limita a que como terapeuta en algún punto pueda transgredir o que el Ujú. paciente se pueda sentir transgredido en algún punto de alguna pregunta, algún detonante o algo, ¿no? Entonces, pero para base para mí, ese es el límite que yo tengo en cuanto a que él tiene que tener límites claros, justamente, que tiene esa libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está pagando, pues, un servicio, ¿no? Entonces, esta Ujú. relación también de verlo como cliente, ¿no? En algún punto. Okey, da congruencia con esta pregunta. ¿Le ha tocado, con eso que menciona, algún caso difícil en el que en algún momento la misma familia no quiera cooperar o simplemente se oponga? Si en dado caso sí, ¿como qué aspecto que ha hecho en estos tipos de casos aplicando los artículos del código? Fíjate que propiamente no recuerdo un caso donde se opongan a dar un seguimiento a algo, porque al final de cuentas cuando van a sesión ya traen como esa predisposición a trabajar Ujú. y parte también de la estrategia de cómo los jalamos, es esta parte de cooperación, ¿no? De la parte de los subsistemas, etcétera, etcétera. Lo que sí me ha tocado es, por ejemplo, en el caso y que tiene que ver con el código ético, es en el caso de niños o de jovencitos que fueron abusados o abuso en tentativa, eso sí me ha pasado. Y me ha pasado, por ejemplo, uno del que recuerdo ahorita, en donde la propia pasividad, vaya, vamos a decirlo de esa manera, de los padres en cuanto al pensamiento de qué van a hacer respecto a esa situación en los aspectos legales, por ejemplo, en donde sus respuestas son como pues voy a esperar pues a que recapacite este muchacho por lo que hizo, ¿no? Refiriéndose al abusador. Entonces, híjole, ¿dónde entra la ética? Pues donde tú dices, híjole, el código ético en algún punto me parece que marca que si el paciente está en riesgo su integridad, pues es responsabilidad también hacer saber hasta cierto punto a la autoridad pertinente, ¿no? Entonces, sí es como esa parte, es un límite bien canijo, perdón por la palabra, pero, en el sentido de que te puedes involucrar fácilmente, ¿sí? O en algún punto te pudieras involucrar en la decisión de los padres. Sin embargo, pues, es su responsabilidad, ¿no? El niño, el chico, la chica, pues, ya fue, digo, en el caso que sí me sucedió alguna vez, pues, ya sucedió, hay que trabajar con él o mandarlo con un especialista en abuso para que le dé seguimiento.
ya no está corriendo riesgo su integridad, pero la respuesta propia, como la que te compartí, lo que te comparto, pues hace mucho ruido o te puede hacer mucho ruido a ti como terapeuta, como ser humano, ¿no? Ya no como terapeuta, sino como el ser humano que eres. Entonces, es ahí donde podría yo poner ese ejemplo de aplicar el código ético, en donde de cierta forma tienes que limitar y separar esta cuestión, ¿no? Pero por otro lado, también hasta el punto donde se quede muy claro el hecho de que el menor pues está o sufrió un riesgo o puede estar sufriendo un riesgo, ¿no? Su integridad puede estar pues en riesgo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? De ahí, digo, no recuerdo un caso más, mucho más marcado en ese sentido. Digo, es normal en la terapia familiar que de repente los miembros se opongan a algo, tengan resistencia más bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de los niños sucede, ¿no? De repente llegan los papás y dicen, es que mi niño se está portando mal y me lo mandaron a terapia por la escuela. Entonces, nosotros como sistémicos creemos que el niño únicamente es el síntoma, pero no la enfermedad. Es decir, los papás, el subsistema de los papás es el problema. Entonces, ¿cómo los involucramos? Pues con todo el cuidado ético de no decirles que ellos están mal, sino como estrategia a veces decirles, oye, sabes que tu niño te ayuda, te necesita, crees que puedas ayudarlo y es una estrategia y buscas la manera más ética de decírselo, no le puedes decir así directamente, es que tú estás mal, aunque a veces por cuestiones terapéuticas, a veces sí utilizas esa parte confrontativa, ¿no? Pero siempre cuidando al paciente. Sí, la relación, pues la interacción. Sí, creo que Ok, es lo más cercano que me ha pasado. perfecto. Ya como dando una finalización, en alguna ocasión dentro, pues, de las mismas sesiones, y esto que me llega a comentar, ¿ha tenido la necesidad de poner forzosamente a un lado este código ético para poder intervenir? Quizás en intervención en crisis sí. ¿Por qué? Porque, o sea, y no me refiero que propiamente considere que haya roto el código ético, sino, por ejemplo, a lo mejor, no estoy seguro si sea el código ético o no, pero, por ejemplo, de repente nuestra formación nos dice en el cero contacto a veces con el paciente, físico me refiero, Ujú, o de ayuda incluso un poco más personalizada, ¿no? Entonces, en casos de intervenciones en crisis, que sí me han tocado varias, por ejemplo, donde ocurrió un suicidio o una situación así, pues sí, podríamos decir que dejas a un lado esa parte para ayudar a tu paciente de una manera mucho más personalizada, ¿no? A lo mejor acompañarlo físicamente de un lugar a otro, entonces, o incluso hacer una sesión a domicilio, ¿no? Entonces, de repente no estoy como muy seguro si en la parte del código ética lo esté como muy marcado, pero de repente en el argot de la psicología decimos que no es ético involucrarte, pero sí lo he hecho en ese sentido. No siento que haya roto algo, sino que también a veces la necesidad te va para allá. Pero así específicamente que diga yo, es que he roto un código así como tal, no lo tengo como, pues por lo menos no lo tengo presente o no lo tengo consciente, ¿no? Pero lo más cercano a eso sería lo que te acabo de mencionar. okey. Perfecto, pues muchísimas gracias. Realmente estas eran pues la serie de cuestionamientos que nos interesa saber más que nada rumbo a esta materia de cómo pues futuros colegas aplican más que nada pues en este ambiente del código. No sé si le gustaría comentar algo para cerrar, si no realmente esto sería todo de mi parte y pues agradecerle por su tiempo y la participación en esta entrevista. No, pues muchas gracias nada más por considerarme. Eso ya es algo bueno y pues bueno, nada más, pues gracias y éxito en tu entrevista, en tu trabajo. Muchas gracias.